Hola mis amados hermanos, sean cada uno de ustedes muy bendecidos. Estamos contentos de poder compartir nuevamente la palabra del Señor que transforma nuestros corazones. Estamos en una serie precisamente que se llama Algo Nuevo Bajo el Sol. Estamos mirando a Jesús como aquel ser siempre nuevo, aquel ser que para sus criaturas siempre va a tener algo que ofrecer, algo que proveer, algo que descubrir acerca de él. Es aquel que nunca se agota, cuya profundidad es infinita. Es el ser que existía antes de los tiempos en Dios y que ha venido, se ha hecho carne y nos ha revelado la divinidad. Luego de su muerte fue ascendido a los cielos y está a la derecha de Dios Padre. Desde ahí ha de venir por la iglesia. Jesucristo es el ser siempre nuevo y aquel que cuando vino nos abrió también a una novedad de vida, nos reveló el reino de los cielos, nos dio a conocer una realidad que estaba oculta para los sentidos humanos, y el Evangelio es la buena noticia de esta realidad, de una realidad de la gracia de Dios con la cual se nos ha constituido hijos, nos hemos vuelto hijos de Dios por esta maravillosa verdad de las palabras de Cristo. Cristo es en sí mismo la verdad, quien revela la verdad y quien nos da a conocer una nueva realidad oculta, dice la Escritura, para todos los hombres, sin embargo revelada por las palabras de Cristo. Esto nuevo que Dios ha traído es aquello que estamos revisando en esta serie. Y el día de hoy lleva por título Una nueva comprensión. La semana anterior hablamos acerca de una nueva identidad que se nos fue dada. Vimos las palabras de Zacarías, capítulo 3, donde tiene una visión del profeta Josué, que se hace un cambio de vestiduras, hay una renovación de unas vestiduras. Lo veía al sumo sacerdote con unas vestiduras inmundas y hay una orden para cambiar sus vestiduras y vestirlo de gala. Dijimos que el Evangelio era esa orden que ordena cambiar nuestras vestiduras, que ordena cambiarnos de un ropaje inmundo, que hace referencia a esta separación que obtuvimos de Dios, a esta muerte espiritual en la que el ser humano se encontraba completamente, y se nos ordena vestirnos de gala. Y esta vestidura de gala es precisamente la propia justicia de Dios, la propia naturaleza de Dios que se nos ha ofrecido gratuitamente por el Evangelio. Así que la semana pasada vimos una nueva vestidura que hace referencia a una nueva identidad que hemos tomado de Cristo. Y hoy vamos a ver que esta nueva identidad necesita una nueva comprensión, una nueva forma de mirar todas las cosas, una nueva forma de entender todas las cosas. Y así lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Dice que requerimos una transformación. Y esta transformación, del griego metamorfo, esta transformación viene por una renovación de nuestro entendimiento. Es decir, somos transformados cuando nuestro entendimiento se renueva. Y el entendimiento se renueva cuando vienen nuevos pensamientos a nuestra mente. Unos pensamientos que no pueden proceder de este mundo. Son pensamientos que provienen de la verdad revelada de Dios por medio de Jesús. Las palabras de gracia de Cristo instalan en nuestra mente nuevas verdades, instalan en nuestra mente nuevos tipos de pensamientos. Son pensamientos de fe fundados en la realidad espiritual y nos abren a una novedad de vida absolutamente maravillosa y desconocida para el ser humano común y corriente, para el ser humano en su estado natural de separación de Dios. No puede acceder a esta verdad a no ser por medio de Jesucristo. Por eso el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, nadie accede a este conocimiento sin venir primeramente a Cristo. Cristo revela la verdad y es el que produce, por medio de sus palabras de gracia, la renovación de nuestro entendimiento. Cuando nuestro entendimiento se renueva, entonces somos transformados. Ya, eso es lo que dice ahí Pablo en Romanos capítulo 12. Vamos a leer Romanos capítulo 12, el verso 2, ya que va a ser la base de nuestro estudio el día de hoy.
Vamos a leerlo con todo nuestro corazón, leámoslo todos juntos, dice así. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay tres palabras claves que vamos a mirar de este versículo. La primera es conforméis. Ya Pablo dice no se conformen a este mundo, es decir, no tomen la forma de este mundo. En segundo lugar, la palabra transformaos. Ya Pablo dice transfórmense. Ya esa es la palabra metamorfo, de la que viene nuestra palabra metamorfosis. Pablo dice no se conformen al mundo, no se amolden al mundo, sino sean transformados por la renovación de su mente. Y en tercer lugar, la palabra comprobéis, ya para que comprueben. Es un sentido de propósito, es decir, esta transformación es para algo, apunta a algo y apunta a que comprobemos la buena voluntad de Dios, para que experimentemos cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros. Y Pablo agrega ahí, esta voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, la primera palabra comprueben, la segunda palabra sean transformados y la tercera palabra, la primera palabra conformen, no se conformen, la segunda palabra sean transformados y la tercera palabra para que comprueben. Ya en estos tres puntos nos vamos a centrar para ir desarrollando un poco la verdad que hay detrás de estas palabras de Pablo. Entonces, en primer lugar, Pablo dice no se conformen al mundo. Esto es bastante extraño, ya es extraño que la Biblia diga acerca de alguien no te conformes a este mundo, cuando el que recibe estas palabras solo ha vivido en el mundo. Ya decirle a alguien que no conoce otra realidad excepto este mundo, que no se amolde al mundo, es algo a lo menos extraño, parece un contrasentido, parece un imposible decirle a alguien que no se amolde al lugar donde ha vivido siempre sin conocer otra realidad. Cuando miramos profundamente estas palabras de Pablo, no te amoldes al mundo, no te conformes al mundo, se entiende que le está hablando a un extranjero. Las palabras no te amoldes a este mundo claramente se le tienen que dar a alguien que viene de fuera, a alguien que conoce ya otra cultura, y se le está diciendo que no se amolde a la nueva cultura. Todos entendemos cómo experimenta un extranjero una nueva cultura, y ahí tiene sentido decirle a ese extranjero que está bombardeado por una nueva cultura, decirle que no se amolde a esa nueva cultura porque ya conoce otra. Es decir, tiene a dónde aferrarse, tiene una referencia, ya conoce otro estilo de vida. Sin embargo, se nos dice a nosotros que no nos amoldemos al mundo cuando se supone que no conocemos nada más allá de este mundo. Y por eso Pablo se atreve a hablarle a los creyentes como si fueran extranjeros. Esto mismo lo afirma el autor de Hebreos, diciendo que todos aquellos en el Antiguo Testamento que conocieron a Dios querían ir a una ciudad o esperaban acceder a una ciudad que no estaba en este mundo. Una ciudad, dice el autor de Hebreos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, y que todos ellos tenían en común que se consideraban extranjeros y peregrinos en esta tierra. Eso lo tuvieron todos los héroes de la fe de antaño y son un ejemplo para nosotros el día de hoy. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros hemos visto nuestro lugar natal. Es que nosotros en verdad podríamos considerarnos extranjeros en nuestra propia tierra porque hemos renacido en otro lugar. Lo que debemos entender en este punto es que nuestra conversión, cuando encontramos la verdad de Cristo, nosotros nacimos, literalmente nacimos por la palabra de Cristo en otro lugar. Nacimos en el reino de Dios, nacimos en Jesús, nacimos en el reino eterno de Dios. Una ciudad que no va a pasar, una ciudad permanente. Nacimos en un lugar glorioso. El autor de Hebreos, ahí en el capítulo 12, dice: se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Habla de que nos hemos acercado
a multitud de ángeles y nos hemos acercado a esa sangre que habla mejor que la de Abel. Entonces hemos renacido en otro lugar y eso nos convierte automáticamente en extranjeros y peregrinos en este mundo. Mi amado, debemos como punto de partida entender que en este mundo, cuando conocemos a Jesús, pasamos inmediatamente a ser extranjeros. Es decir, que nuestro punto de partida no está en la tierra. El punto de partida de nuestra fe no parte en este lugar, no parte en el mundo. Muchos creyentes piensan que la vida cristiana es ir desde el mundo hacia el reino de Dios, ir de alguna manera avanzando desde este mundo caído hacia la ciudad de Dios, como ir avanzando, acercándonos a ella, y muchas veces se vive una vida llena de frustración porque parece que avanzan un poco y retroceden otro poco, que avanzan 2 pasos y retroceden 3. Y nunca pueden estar seguros de haber alcanzado la salvación o de haber alcanzado el favor de Dios, porque para ellos les parece una utopía lejana a la cual intentan acceder, pero sus propias fallas de carácter, su propio pecado, su propia debilidad les impiden acceder completamente a esta ciudad santa. Ya, esa es una visión errada del Evangelio, es una visión equivocada de lo que la vida cristiana es. El Evangelio te hace nacer en esta nueva ciudad, te hace un ciudadano de esta ciudad de forma inmediata. Tú, cuando pusiste tu fe en el Señor Jesucristo, cuando dijiste Él es mi Señor y ha perdonado mis pecados, cuando creíste en el fondo de tu corazón, pusiste tu fe en las palabras de Jesús, esa palabra te hizo renacer en esta nueva ciudad, en la nueva Jerusalén, en la Jerusalén la celestial. Has nacido en la ciudad de Dios y ahora perteneces a la ciudad de Dios inmediatamente. Y al nacer en el reino de los cielos, inmediatamente somos en este lugar peregrinos y extranjeros. Nos convertimos en extranjeros en el propio lugar de donde nacimos porque hemos nacido en otro lugar. A eso se refiere Jesús cuando le habla a Nicodemo: te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Has de nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Has de nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Son las palabras de Jesús en Juan capítulo 3 a Nicodemo. ¿Ya? Así que, mi amado, has nacido en el reino de los cielos. No pienses que estás en un camino muy fatigoso yendo hacia la nueva Jerusalén y nunca alcanzándola, sino que has nacido en esa ciudad, te has establecido por la fe en ese lugar. Vamos a ver que Pablo también lo toma o lo figura como un traslado instantáneo, como una teletransportación desde la tierra al reino de los cielos de forma inmediata. Sin embargo, al nacer en el reino de los cielos, al nacer espiritualmente en Cristo, nuestra mente se queda atrás en el proceso y nuestra mente requiere ahora una actualización a la nueva realidad que comenzamos a vivir. Imagínate, nuestra realidad cambió absolutamente de la tierra al cielo. Nuestra realidad espiritual sufrió una transformación tan tremenda. Éramos enemigos de Dios en nuestra mente, estábamos caídos, separados de Dios, íbamos rumbo al infierno sin remedio. La condenación, la culpa y la maldición se cernía sobre nosotros y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, pusimos nuestra fe en el Señor Jesús, creímos en el Evangelio y el Evangelio inmediatamente nos transformó de enemigos a ciudadanos de su reino, de hijos de ira a hijos del Dios viviente. Nos transformó en un momento, en un instante, y nos hizo nuevas criaturas. Nos transformó, cambió absolutamente nuestra naturaleza espiritual, y eso nuestra mente no puede asimilarlo instantáneamente. Nuestra realidad espiritual cambió en un momento. Nacimos en Dios, nacimos en Cristo nuevamente, ahora somos sus hijos, amados y aceptados por siempre. Pero nuestra mente no es tan rápida para asimilar una nueva condición. Nuestra mente se quedó atrás y está en un proceso continuo de actualizar conocimiento, de actualizar o de acomodarse a una nueva realidad que nos ha tocado experimentar, de una maravillosa realidad que nos ha tocado experimentar.
¿Ya? Así que el primer punto, conforméis, no se conformen a este siglo, nos enseña que nuestro punto de partida no es la tierra, sino el cielo. Nuestro punto de partida es el reino de Dios donde hemos nacido una vez y por siempre. Nuestra ciudad natal es la Nueva Jerusalén y ahora somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Eso nos enseña esta primera palabra, no se conformen a este mundo. Vamos a la segunda palabra, sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y para profundizar en este punto quiero remitirme a Colosenses 1 del 12 al 14, donde Pablo ve este nuevo nacimiento en el reino de Dios como un traslado instantáneo, ya como un traslado. Pablo nos dice fueron trasladados, ya, y este traslado es el traslado maravilloso que hemos recibido cuando pusimos nuestra fe en Cristo Jesús. Vamos a leer todos juntos. Colosenses 1 del 12 al 14 dice así: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pongamos atención a este maravilloso versículo. El apóstol Pablo no dice que estamos siendo trasladados al reino de los cielos, no dice que estamos en un proceso de traslado o en un proceso de mudanza hacia el reino de los cielos. El apóstol Pablo dice categóricamente, Él nos ha trasladado. Es decir, es algo que ya está hecho, algo que está consumado. Cuando pusimos nuestra fe en Cristo, Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Esa es la verdad. Pablo nos está diciendo, Pablo nos está narrando la verdad del Evangelio, que el Evangelio es un traslado instantáneo, inmediato. Has sido constituido hijo de Dios por tu fe, de manera instantánea e inmediata. Es una verdad muy maravillosa para comprenderla en su totalidad. Es una verdad que impacta nuestra mente y nuestro corazón por lo profundo de lo que ocurre en un momento. El momento de la fe cambia completamente toda nuestra esencia, nuestra propia naturaleza, de modo que la Biblia dice es un nuevo nacimiento, una nueva creación, una nueva criatura. Ha nacido por la palabra de Dios que como una semilla ha entrado al corazón de una persona, se ha reunido con la fe del creyente y ha dado, y ha fructificado una nueva creación en Dios. De manera que el apóstol Pablo no dice que nos está librando de nuestro enemigo y nos está trasladando al reino de su amado Hijo, sino que dice, Él nos ha librado. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Es decir, las tinieblas tienen un poder, pero las tinieblas solo ejercen su poder en este mundo. Las tinieblas ejercen su poder en el reino natural. No pueden ejercer poder en el reino de Dios. Por eso Pablo dice, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas porque nos trasladó del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. En el reino de Dios las tinieblas no pueden tocarte. Así que la próxima vez que te sientas atacado por las tinieblas, que te sientas que las tinieblas están bombardeándote con pensamientos, que las tinieblas están intentando atacar tu fe, que las tinieblas están, ¿verdad?, llenando tu corazón, llenando tus pensamientos. En ese momento, ya en vez de combatir con las tinieblas, debes recordar la verdad de Dios. Las tinieblas no se pueden combatir con armas humanas, sino con la verdad de Cristo el Señor. Debes recordar la verdad, y la verdad es que fuiste librado de la potestad de las tinieblas. Es decir, Dios te hizo nacer en otro lugar donde las tinieblas ya no tienen poder, donde las tinieblas no pueden tocarte. Y al reconocer la verdad, entonces afirmas nuevamente tu nueva identidad en Cristo. Dices, Señor, gracias porque me has librado de la potestad de las tinieblas, porque ahora soy hijo de Dios.
tú me has amado, tú me has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tú has traído sobre mí, me has constituido un hijo, una hija de Dios. En ese momento la verdad comienza a operar y tienes la autoridad para echar fuera las tinieblas, para echar fuera la mentira del enemigo, para echar fuera cualquier tipo de opresión, cualquier tipo de maldición que las tinieblas quieran traer sobre tu vida. Camina firme en la verdad del Evangelio. Y la verdad del Evangelio es que has sido librado de la potestad de las tinieblas. Y has sido librado porque fuiste trasladado en un abrir y cerrar de ojos. En un momento fuiste trasladado de las tinieblas al reino eterno de Dios, al reino de su amado Hijo. Y como te dije anteriormente, este traslado es tan violento, este traslado es tan instantáneo, que nuestra mente necesita ahora actualizarse a esta nueva realidad. Nuestra mente se quedó atrás en el proceso, no es capaz de procesar todo lo que significa, todo lo que implica la conversión, el nuevo nacimiento. Así que necesita de una adaptación gradual a esa nueva realidad. Esta adaptación gradual, este cambio de mentalidad desde el reino de tinieblas al reino de los cielos, la Biblia lo expresa con la palabra griega metanoia. La metanoia, la renovación del entendimiento, este cambio de mentalidad se produce y va a llevar toda nuestra vida completamente. La metanoia es el proceso de nuestra vida. La renovación del entendimiento es el proceso que lleva toda nuestra vida de fe, desde el momento que conocimos a Cristo hasta el momento de nuestra muerte. De manera que podemos entender toda nuestra vida en dos grandes procesos. Desde nuestro nacimiento carnal, desde nuestro nacimiento en este mundo, hasta que nos encontramos con Cristo, podemos entender que es el proceso de preparación. Podemos entender que todo el tiempo antes de conocer a Jesús fue el tiempo que Dios preparó para encontrarnos con Él. Fue una preparación para ese encuentro bendito y glorioso, ese encuentro que tuviste con Cristo o que vas a tener con Cristo. Es el encuentro más importante que puedes tener en este mundo y es la consumación del propósito final de tu propia vida. Tú tienes un propósito en este mundo y es encontrarte con Jesús, es conocer la verdad de Cristo para poder trascender a este mundo, para poder obtener la vida eterna con la cual vas a vivir eternamente junto a Dios por toda la eternidad. De tal manera que encontrarse con Jesús es el hombre encontrando su verdadero y real propósito en este mundo, el por qué nació en este mundo. Nació para encontrarse con Cristo y obtener la vida de parte de Él. Ese es el propósito de nuestra vida, es el propósito por lo cual están las Escrituras dándonos testimonio. Pablo dice, 20:21 del Evangelio de Juan, Juan, es el que dice que Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas en el Evangelio, pero las que están escritas se escribieron con un propósito, para que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengas vida en su nombre. Todo el propósito de la creación es que tengas vida en el nombre de Cristo. Por tanto, todo el tiempo anterior a ese encuentro es el tiempo de preparación. Y eso, ¿verdad?, te hace mirar con otros ojos tu tiempo anterior a la conversión. Cualquier proceso difícil que hayas tenido, cualquier tipo de momento, de cualquier tragedia que haya ocurrido antes de conocer a Cristo, nunca es la voluntad de Dios que ocurran las tragedias, pero todo aquello te preparó para el día de tu encuentro con el Señor. Ya muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos vivido muchas situaciones traumáticas, muchas situaciones difíciles que enfrentar, pérdidas muy dolorosas. Sin embargo, todo aquello te preparó para un momento y es el momento del encuentro con Jesús. Por eso encontrarte con Cristo resignifica todo el pasado. Redime todo tu pasado, absoluta y completamente. Ya no necesitas estar enojado con tu pasado. Ya no necesitas estar frustrado por lo que viviste. Porque precisamente aquello que viviste, por muy doloroso que pudo ser, por muy traumático que fue en su momento, te preparó para un encuentro glorioso con tu Señor, por el cual obtuviste una vida que es más valiosa que el universo mismo. Por eso,
Mi amado, cuando tú conoces a Cristo, redimes tu pasado completamente. Todo lo anterior valió la pena si te encontraste con Cristo. Todo lo anterior tuvo un propósito si encontraste la vida en Cristo. Todo lo anterior Dios lo usó para atraerte a sí mismo. No fue la voluntad de Dios el dolor, no fue la voluntad de Dios todo lo que ocurrió, ni fue Dios quien envió la enfermedad ni el que produjo la pérdida. Sin embargo, todo ese camino de dolor que se produce naturalmente por vivir bajo una condición caída. Vivimos en un mundo caído, en un mundo apartado de Dios y sufrimos toda clase de dolores, de pérdidas, de sufrimientos. Sin embargo, cuando todo ese sufrimiento, todo ese dolor te condujo a encontrarte con el Señor, entonces tú redimes tu pasado y dices, bienaventurado fue todo lo que ocurrió, porque produjo encontrarme con Jesús. Yo te aseguro que en el cielo, aquel leproso que se encontró con Cristo a causa de su lepra, va a decir, gracias a Dios tuve esa enfermedad que me permitió encontrarme con el Señor. Gracias a Dios tuve esa condición que me permitió inclinarme delante de Él y obtener la vida eterna por medio de su nombre. No es la voluntad de Dios que haya enfermedad, pero muchas veces esa enfermedad te permite conocer a Cristo o te permite encontrarte con Él. A veces el dolor del pasado queda sin sentido y pensamos que hemos sufrido sin sentido. Cuando llegas a Cristo y estás en Cristo, todo dolor, todo sufrimiento, toda situación difícil del pasado cobra un nuevo sentido, un nuevo valor, y ahora puedes reconciliarte con tu propia realidad y con tu propia vivencia. Ahora te encontraste con Cristo, cumpliste tu propósito en el mundo. Ahora eres bienaventurado, bienaventurada por tu fe, porque has obtenido una vida eterna más valiosa que todo lo que existe. Y ahora comienzas un nuevo proceso. Y este proceso es el proceso de la renovación de tu mente. Es el proceso de la metanoia, el proceso de la adaptación a la nueva realidad que Dios te ha dado de hijo, de hija, de Dios. Antes vivíamos como mendigos espiritualmente, ahora somos hijos en la casa. Antes no teníamos ningún derecho frente a Dios, ahora somos amados por Dios y somos coherederos juntamente con Cristo. La mente necesita adaptarse a la nueva realidad. Antes estábamos temerosos, llenos de miedo, llenos de sensación de amenazas. Es nuestra condición natural en este mundo. Ahora estamos seguros en Cristo. Ahora Él nos da su palabra de seguridad, de certeza. Ahora sabemos que Él nos cuida, que tiene cuidado de nosotros y nos bendice a cada momento. Nuestra mente necesita una renovación. Nuestra mente necesita adaptarse a una nueva realidad maravillosa, gloriosa, una realidad hermosa para poder vivir. Así que, mi amado, necesitamos ahora adaptarnos, necesitamos esta renovación de la mente, y esta renovación se hace precisamente exponiéndonos a su palabra de gracia. Necesitamos exponernos a la palabra de Jesús lo más que nos sea posible, ya leer las palabras de gracia de Cristo directamente de la Escritura, escuchar sermones que nos hablen acerca de las palabras de Cristo, oír, repetir las canciones que nos hablan la palabra de gracia del Señor. Necesitamos consumir el Evangelio en nuestro corazón, necesitamos que ese Evangelio pueda llenar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, que el Evangelio impacte nuestra vida todos los días y a cada momento, para que se produzca un proceso de renovación de nuestra mente. Y ese proceso de renovación es un proceso de reemplazo de pensamientos. Va un pensamiento llenando y sacando otro pensamiento antiguo y obsoleto. Un pensamiento nuevo se introduce, se instala en nuestra mente y saca a otro pensamiento que ya está obsoleto, que ya no sirve para vivir en esta nueva realidad maravillosa y hermosa. Entonces vamos al tercer punto. Vimos el primer punto, no se amolden a este mundo, ya no se adapten al mundo en el que están, ya, sino que sean transformados por la renovación de su mente, para que comprueben, y esa es la tercera palabra, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor desea que conozcas su voluntad, y no solo que la conozcas de manera intelectual, sino que la experimentes, que la compruebes en tu propia vida,
que vivas esa voluntad y afirmes juntamente con el apóstol Pablo: tu voluntad, Señor, es agradable, tu voluntad, Señor, es perfecta. Necesitamos experimentar esa voluntad y la experimentamos a medida que se renueva nuestra mente. Cuando renovamos nuestra mente, nos maravillamos, vivimos en un estado de asombro delante del Señor continuamente, y al Señor le encanta, al Señor le gusta que tú te maravilles de Él. Ya Él desea ya que al revelarte su palabra, tú quedes impactado por ella, maravillado por la profundidad de la maravillosa palabra del Señor. Vamos a leer Juan 5:20. Ya quiero que leamos para este punto estas palabras de Jesús, que nos dicen, ¿verdad?, que Él nos va a revelar algo nuevo, y esto nuevo nos va a maravillar absolutamente. Y veamos el tono con que Jesús lo dice. Ya Jesús parece estar muy feliz, muy contento, porque sus discípulos se maravillen de las riquezas que Él está mostrando y manifestando. ¿Se recuerdan lo que Él le dijo en un momento a Natanael? Él le dice: ¿te sorprendes porque te dije que te vi debajo de la higuera? Y luego le dice: cosas mayores que esta verás. Es decir, le está diciendo: espérate un momento, vas a ver cosas aún más grandes. Y Juan 5:20, lo vamos a leer todos juntos, dice así: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Fíjate qué maravilloso lo que Jesús está expresando. El propio Jesús dice: por amor el Padre me ha revelado, me ha mostrado muchas cosas, y estas cosas yo se las revelo a ustedes. Y cuando ustedes conocen estas cosas, ustedes se maravillan y van a continuar maravillándose día tras día sin acabar nunca. Las maravillas del Señor jamás acaban. Y nuestro camino de actualización de la mente, nuestro camino de renovación mental, nuestro camino de la metanoia está lleno de asombro, de un sentido de estar maravillado por las riquezas de Dios y de las riquezas de Cristo continuamente, de lo que Él es para nosotros, de lo que Él significa para nosotros y de lo que Él hizo a favor de nosotros. Es Cristo el Señor, esa relación gloriosa que tenemos con Él, en la cual recibimos de Él cada vez mayor gracia, mayor bendición y mayor revelación acerca de su persona. Por tanto, fíjate que para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es el hermoso fruto de la renovación del entendimiento. Cuando hablamos que es un proceso que nos va a llevar la vida, alguno podría pensar: oh, qué terrible, un proceso tan largo, ¿verdad? Qué sufrimiento. Sin embargo, no es un camino sufrido, no es un camino de sufrimiento, no es un camino aburrido, sino todo lo contrario. Es un camino lleno de descubrimiento, un camino lleno de asombro, de maravillarse en la grandeza de Dios. Es el mejor camino que un hombre puede transitar. Es el mejor camino que un ser humano pudiera abocarse. Es el camino de la renovación de la mente. Es el camino de comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera: la voluntad de Dios siempre es agradable, aunque muchas veces incluya el dolor, aunque muchas veces incluya el sufrimiento. La voluntad de Dios siempre es el mejor plan para toda nuestra vida. Muchos de nosotros le tenemos miedo a la voluntad de Dios, o en algún punto de nuestra vida dijimos o tuvimos dudas de decir: Señor, haz tu voluntad en mi vida, porque pensamos que Él nos haría sufrir sin una razón aparente. Ya, sin embargo, Dios es bueno, ¿ya? Y Dios tiene muchos mejores planes que nosotros, y Él conoce mucho mejor el futuro que nosotros mismos. Por tanto, la mejor oración y la oración más inteligente que podemos hacer en esta tierra es: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Es la oración de Jesús en Getsemaní: Señor, que se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, haz tu voluntad. Él nos enseñó a orar así. Es la oración que nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro: que se haga tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Que se haga tu voluntad, que venga tu reino, que tu voluntad se haga.
Señor, que la justicia de ese reino llegue a todo lugar, que se cumpla tu voluntad. La buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta, es el mejor camino por el cual podemos transitar. Así que nunca más dudemos acerca de las intenciones de Dios, nunca dudemos de sus caminos, porque siempre serán lo mejor para nosotros absolutamente. Así que, mi amado, comprobemos esa voluntad que es agradable, que es perfecta, por medio de la renovación de nuestra mente, exponiéndonos poderosamente a la palabra del Señor y viviendo este reemplazo continuo de pensamientos que se den lo más rápido posible para poder crecer lo más posible también en el tiempo que nos quede en este mundo, ¿verdad? Si lo proyectamos de esa manera, toda nuestra vida aquí en la tierra va a ser un camino hermoso, una senda hermosa de descubrimiento y de asombro acerca de las maravillas de Dios. Un proceso de desechar pensamientos antiguos y obsoletos y adquirir pensamientos nuevos, adquirir un conocimiento nuevo acerca de Dios, una relación nueva con Dios y una relación nueva con quienes nos rodean. Por ejemplo, si en nuestra antigua naturaleza reinaba el temor, ahora en la verdad de Cristo descubro que Él tiene cuidado de mí, que Él me protege, que mi vida está guardada en Cristo el Señor. Entonces los pensamientos de temor son en un momento reemplazados por pensamientos de seguridad, por pensamientos donde me siento tranquilo, en paz y seguro. Si en mi antigua naturaleza reinaba la violencia, a causa de la inseguridad propia de la vida, reaccionaba violentamente porque me sentía inseguro de muchas cosas y me sentía vulnerable, ¿verdad? Y me sentía de esa manera y por eso reaccionaba con violencia. Ahora en el Evangelio resulta que descubro que soy amado absolutamente por Dios, que tengo el amor de Dios completamente, que me da seguridad. Al ir tomando esa seguridad del Evangelio, entonces por un asunto natural de reemplazo de pensamientos, viene un nuevo comportamiento que ahora se basa en la paz y en la confianza, ¿verdad? Si antes actuaba violentamente, ahora actúo pacíficamente. Eso no se logra por un intento de cambio conductual, no se hace intentando cambiar la conducta directamente, sino que se produce por aquello que creo. ¿Ya? Actúo violentamente porque creo que soy vulnerable, creo que estoy inseguro, creo que he sido defraudado, creo que estoy en una posición, mala con respecto a la situación que he vivido. Sin embargo, al conocer el Evangelio cambia aquello que creo. Y ahora creo que estoy en Cristo. Ahora creo que estoy en la mejor posición posible de vivir. Ahora creo que su amor es abundante para mi vida, que sus misericordias se renuevan cada mañana. Ahora creo que estoy seguro en su amor y en su bendición completamente. Entonces los pensamientos de paz en un momento reemplazan a todos los demás pensamientos convulsionados que estaban ahí causando daño en la mente y en las emociones. Ahora los pensamientos de paz guardan el corazón, guardan la mente y por tanto el comportamiento cambia de forma automática. El comportamiento es un fruto de los pensamientos y los pensamientos un fruto de aquello que creemos. En este camino de renovación de la mente vamos a creer en la verdad de Cristo, vamos a obtener nuevos pensamientos de parte de Él, una nueva comprensión. Ahora va a ser nuestra herencia bendita. Vamos a caminar en este nuevo entendimiento de todas las cosas y vamos a tener la mirada de Jesús. El apóstol Pablo nos dice, tajantemente tienen la mente de Cristo. Ahora ustedes tienen la propia mente de Jesús. Es decir, ahora se les permite pensar cómo pensaba Cristo. Qué maravilloso tener la mente de Cristo. Y esta mente de Cristo se va a ir manifestando en la medida que actualicemos los pensamientos, que vayamos desechando aquellos obsoletos y tomando la verdad del Señor Jesús. Anímate a recorrer esta senda maravillosa de renovación de la mente, esta senda de transformación, y vive y comprueba que la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta, ¿verdad? Llenémonos de gozo, de alegría por este nuevo camino en el que estamos caminando juntos y
también démonos ánimo, ya unos a otros. Ya, por eso vivimos en comunidad, para animarnos los unos a los otros a conocer a Cristo, a conocer al Señor, para alentarnos unos a otros, a no desmayar en este camino de renovación de la mente. Ya que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Vamos a orar al Señor y a decirle: Señor, aquí estoy. Estoy disponible para que tus palabras de gracia operen en mi corazón, transformen mi mente, reemplacen los pensamientos y yo pueda comprobar que tu buena voluntad es agradable y perfecta para mi vida. Vamos a orar al Señor, a dar gracias también por recibir su palabra de gracia. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por poder abrir tu palabra, por poder mirar, Señor, en la Escritura tu buena voluntad, por poder, Señor, renovar nuestra mente en el Evangelio. Señor, ayúdanos a transitar por esta senda de renovación, a transitar por esta senda, Señor, de transformación con alegría, con intención, Señor, que cada día tengamos la intención de renovar nuestra mente en tus palabras de gracia, que permitamos a tus palabras operar en nosotros profundamente, Señor, que tus palabras traigan nuevos pensamientos a nuestra vida, que tus palabras, Señor, traigan una nueva revelación a nuestra mente, que tus palabras nos den a conocer quién es Dios, quién es Él para nosotros y qué ha hecho a nuestro favor. Señor, revélanos el Evangelio de Jesucristo y que este Evangelio sea luz que echa fuera las tinieblas, que tu Evangelio, Señor, sea la seguridad que necesitamos, que tu Evangelio sea el amor que anhelábamos, Señor, que tu Evangelio sea suficiente para nosotros absoluta y completamente. Bendigo a mis hermanos, Señor, que reciban la abundancia de la gracia, que reciban por tus palabras las riquezas de Cristo, Señor, que reciban la poderosa palabra de Cristo en sus corazones y que esa palabra renueve completamente sus mentes, que esta palabra renueve sus corazones, Señor, para que puedan conocerte cada día más y puedan, Señor, ser llenos de esa gracia, llenos de tu buena voluntad, que siempre para nosotros es agradable y es perfecta. Gracias te damos, nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda que podemos encontrarnos si vives en el Gran Concepción. Estás cordialmente invitado. Nos reunimos cada día domingo a las 11 de la mañana en el Hotel Dorado en el centro de Concepción. Ya puedes dirigirte ahí o enviarnos un mensaje por aquí mismo, ya, un mensaje por interno. Búscanos en las redes también como Petra Iglesia y cuéntanos ya acerca de cómo tuviste acceso, cómo te enteraste de nosotros, y vamos a estar muy felices, contentos de poder ayudarte también en este proceso de conocer al Señor. Que el Señor te guarde y te bendiga. Sé lleno de la gracia de Dios en Cristo Jesús.